Buenas, hoy en Revista La Comuna vamos a hablar sobre Bolivia tras ese golpe de Estado que tuvo lugar en 2019 y tras la vuelta al poder del MAS, tras las pasadas elecciones donde efectivamente el pueblo boliviano dio no solamente un apoyo a esa propuesta tan necesaria de construcción soberana de Bolivia, sino que además supuso una respuesta muy contundente que en esta ocasión ya nadie pudo someter a ningún tipo de duda. Para ello, hoy vamos a hablar con Claudia Espinosa. Ella es periodista boliviana, fue viceministra de Comunicación con Evo Morales, y ella nos va a ayudar un poco también a comprender cómo está esa Bolivia tras ese golpe, cuáles fueron un poco las consecuencias de aquello para negativo, y también con cómo este nuevo gobierno va a tratar de salir adelante con ese apoyo tan masivo también que recibió. Muchas gracias, Claudia, primero por atendernos. Espero que todo vaya muy bien. Y bueno, pues para empezar, hablemos un poco del golpe para situarnos. En noviembre de 2019, como ya sabemos, se produce un golpe de Estado en Bolivia contra ese proceso de cambio que había liderado el líder indígena Evo Morales y el partido Movimiento al Socialismo Más. Y tras ese golpe de Estado tuvieron un gobierno dictatorial de facto presidido por Yanín Áñez, y después de eso, aunque costó un poco, pues llegaron esas elecciones donde efectivamente el MAS arrasó y demostró que en efecto nunca hubo ningún fraude, sino que lo que había pasado era un golpe de Estado. ¿Cómo viviste ese momento tú personalmente y cómo se vivió en Bolivia? Muchas gracias, Carmen, y un saludo a todo el equipo de la comuna. Reciban pues un abrazo fraterno desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Pues como tú bien mencionabas, haciendo un resumen de lo que hemos vivido el 2019, ha sido un golpe de Estado que realmente nos ha tocado en la vida cotidiana a cada uno de las bolivianas y los bolivianos. Ha sido una conculcación de nuestros derechos políticos, primero en lo electoral, porque habíamos atravesado un proceso electoral el 2019 que reeligió nuevamente al presidente Evo Morales. Pues en ese contexto de las elecciones empezó a articularse una oposición golpista articulada desde afuera de Bolivia y desde adentro. Y este golpe de Estado tuvo ese corolario con la Organización de Estados Americanos, la OEA, quien fue la que dio el dictamen de que habríamos vivido un fraude electoral. A partir de ese dictamen que dio la OEA, entonces se desataron una serie de movilizaciones en diferentes ciudades de nuestro país que, alimentadas por un motín policial, los policías se amotinaron, las Fuerzas Armadas también se replegaron, entonces terminaron de dar el golpe de Estado al presidente Evo Morales, que había ganado esas elecciones. El pueblo está dolido, el pueblo soberano le han lastimado, le han hecho sangrar. Estas logias de la derecha que están en Santa Cruz empoderados de nuestro territorio, de nuestras riquezas, y por eso nos quiere humillar, nos quiere pisotear nuestros derechos como ciudadanos. Como ellos fueran los únicos ciudadanos, así se ven, pero nosotros somos los ciudadanos, los reales soberanos aquí, y nos vamos a hacer respetarnos con nuestras luchas. Por eso estamos aquí de lucha, que sí, nunca más nos vamos a humillar ni desrodillarnos ante esos transnacionales que siempre nos han manejado y nos han humillado hasta hoy. La huipala se respeta. Perseguir a las autoridades que en ese momento estaban en el Ejecutivo, en el gabinete del presidente Evo Morales, y finalmente a perseguir y ultrajar, denigrar a nuestro presidente y a nuestro vicepresidente en ese momento, Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes han tenido que pues tomar la decisión de renunciar a sus cargos para evitar que la violencia siga creciendo y siga cometiendo todas las arbitrariedades que se han ido cometiendo en esos días. De manera que
quienes éramos militantes del movimiento al socialismo éramos vejados, éramos perseguidos, había una ola de racismo que iba ascendiendo con el pasar de los días, la discriminación en todos los espacios públicos y además, Carmen, una articulación mediática también que ha ido dando lugar a una opinión pública que pedía la renuncia de Evo Morales. Entonces, toda esa conspiración, todo ese conglomerado de fuerzas ha hecho que, pues, el presidente Evo Morales, pues, dé un paso al costado para que justamente se evite este tipo de consecuencias más funestas, pero que igual las hemos vivido después, ¿no? Entonces, pues de manera personal ha sido una experiencia terriblemente dolorosa ver que en nuestro país, después de 14 años de haber estado viviendo el proceso de cambio a través de una aplicación de un modelo propio, un modelo económico, social, cultural, de haber logrado una aprobación de una nueva constitución política del Estado que sobre todo establecía la inclusión de los sectores más abandonados durante la República, que habíamos podido refundar nuestro país como un Estado plurinacional y que a partir de eso venía una serie de políticas sociales, económicas, que permitían pues que nuestro pueblo empezara a tener una agenda del vivir bien, que es lo que es nuestro horizonte, digamos, de posibilidad. Ha sido muy doloroso ver esa interrupción abrupta, porque, Carmen, no solamente se trata de que aquí se haya interrumpido un proceso democrático, como lo presentan en todas partes, sino que se ha interrumpido un proceso en el que primero llegó a la presidencia el primer presidente indígena en Bolivia, que representaba a esas grandes mayorías olvidadas, excluidas del Estado, ¿no? Y de todos los y de todas las políticas de bienestar. También ha sido la interrupción de esa inclusión que pues sabemos no es de la noche a la mañana, es paulatina, ¿no? Y que pues amerita trabajar tanto en la base material de una sociedad como en la subjetiva. Y entonces ese proceso que se estaba desarrollando tal vez de manera muy lenta, pues también hacemos una autocrítica, pero dando pasos importantísimos, ha sido así, abruptamente estancada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las políticas más exitosas que habíamos tenido a la par de la Constitución, de la inclusión que menciono, era la nacionalización de nuestros recursos naturales. Gracias a la nacionalización del gas, del petróleo, pudimos aplicar nuevas medidas sociales que justamente iban a estos sectores abandonados. En esos días del golpe de Estado, justamente se estaba jugando la industrialización del litio. Ustedes saben, amigas, amigos que nos ven, nos escuchan, que Bolivia ha sido bendecida por la Pachamama y tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Hace poco estaba acá un gran geopolítico, analista geopolítico mexicano que hacía notar eso. Entonces, estábamos a punto de firmar un contrato para la industrialización de litio con capitales alemanes, ¿no? Y justamente la región, una de las regiones que se beneficia del litio, que es Potosí, el departamento de Potosí, pues empezó a articular desde un comité cívico y legítimamente electo esa movilización con una serie de mentiras que indicaban que los beneficios no iban a ir a esa región de Potosí. Y entonces en ese departamento
comenzaron a aparecer grupos sumamente violentos que no solamente perseguían a la gente del MAS, sino que empezaban a quemar sus casas, empezaban a señalar todo lo que fuera de parte del gobierno y pues creando una zozobra que ha ido en aumento, ¿no? Así que entonces, como te mencionaba, ha sido una experiencia muy dolorosa porque pues había trabajado muchísimo durante esos 14 años a un ritmo inédito en nuestra historia. Saben, la mayoría, quienes conocen al presidente Evo Morales, que empezaba su jornada a las 5 de la mañana, terminaba 11, 12 de la noche, pues con una permanente preocupación de cómo ir resolviendo esa gran deuda social que teníamos desde la colonia, ¿no? Más de 500 años de una deuda histórica que empezábamos a responder en esos 14 años. Entonces, pues nada, decirte que muchas y muchos compañeras y compañeros hemos tenido que empezar a buscar casas de seguridad donde poder refugiarnos de alguna manera. Otros han acudido a las embajadas, otros que han podido, pues han salido por las fronteras que han encontrado a pie, en auto, como han podido, porque había una... se ha instalado un estado de no derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir en más o menos las palabras de este gran jurista, Raúl Zaffaroni? Un estado en el que no teníamos dónde acudir para denunciar vulneración de derechos humanos, de derechos políticos, y eso en la escalada que iba día tras día, pues con la policía y las Fuerzas Armadas, la justicia, que también los medios de comunicación, la Iglesia Católica, las iglesias evangelistas, etcétera, etcétera, todos los sectores de derecha se han ido sumando y articulando. La cooperación internacional, Carmen, es increíble cómo en esos días rápidamente dieron la vuelta a su discurso, luego de estar apoyando, de estar en los actos con el presidente Evo Morales, con nuestro vice Álvaro García, rápidamente estaban sentados con los golpistas. Y en esos días de convulsión es que surge, que se autoproclama la señora Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. Pues una autoproclama totalmente ilegal, que hoy está siendo impugnada. Saben ustedes que está presa la señora y bueno, tendrá que responder en los estrados judiciales. Pero entonces esos días han sido así, de una zozobra permanente, de un temor que estén deteniendo, torturando, incluso masacrando a muchos de nuestras hermanas y hermanos en Bolivia. Y en ese contexto también hay que mencionar que muchos medios de comunicación que llegaron a Bolivia por toda esa emergencia de la crisis estatal también han sido perseguidos. Y la confusión era tan grande en las ciudades que principalmente en la sede de gobierno donde estoy ahora, que es La Paz, que por ejemplo hemos tenido que padecer la muerte de un periodista argentino, el compañero Sebastián Moro, que hasta ahora no se ha esclarecido, porque en esos días desapareció y ya luego lo encontraron muerto en una clínica. Entonces, todos esos hechos se han ido acumulando durante ese primer periodo del gobierno de facto, del régimen de facto que decimos nosotros, del golpe de Estado. Algunos, bueno, en ese momento hago un pequeñísimo paréntesis. Yo estaba como gerente de un canal de televisión, el canal La Vía Yala, y pues era también una amenaza constante. Grupos encapuchados venían por las noches a agredirnos en las instalaciones del canal. No teníamos a quién acudir, como digo, no había policía, no había fuerzas armadas,
teníamos que tratar de contratar alguna seguridad privada, pero hemos llegado a un punto en que también los periodistas me pidieron que pues ya cerráramos el canal porque su seguridad personal estaba siendo muy amenazada. Entonces cerramos el canal durante unos días para ver más o menos cómo evolucionaba todo, y todo evolucionó mal, ¿no? Cada vez era peor. De manera que pues ya me instalaron también un proceso judicial de parte del señor Arturo Murillo, que era el ministro de facto, ministro de gobierno, quien a diestra y siniestra hacía juicios, persecuciones, detenciones. Entonces ahí fue que tomamos la decisión de que ya teniendo un proceso judicial en el que además públicamente en la tele me acusaban de que yo lavaba el dinero del narcotráfico, de Evo Morales, que yo utilizaba el canal para hacer ese tipo de crímenes, delitos, etcétera, pues entonces decidimos salir y llegamos hasta Buenos Aires. En Buenos Aires, pues recibimos toda la solidaridad impresionante del pueblo argentino, de sus organizaciones, de sus autoridades que en ese momento iniciaban el gobierno de Alberto Fernández, y a partir de ahí articulamos unos grupos de trabajo que fueron también a sumarse a la campaña electoral para la recuperación de la democracia en Bolivia. Pero pues, como te mencionaba, ha sido una experiencia dolorosa, triste para nosotros, nosotras, que hemos estado, como te decía, buscando contribuir a hacer ese cambio en Bolivia, que de pronto tengamos que salir corriendo y pues ver cómo todo se desbarataba rápidamente. Y también hemos tenido que padecer la muerte de 36 bolivianas y bolivianos en dos masacres que ha perpetrado esta señora autoproclamada Yanine Áñez. Y ante eso, pues la impotencia absoluta de no poder tomar medidas, no poder más que salir a la calle, gritar, pero pues la injusticia ya estaba hecha y los cuerpos ya estaban de los difuntos que no tenían ya vida, y esas familias que quedaron huérfanas y que quedaron incompletas por los crímenes que se estaban cometiendo de manera tan arbitraria, tan ilegal en nuestro país. Entonces nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho también en unos análisis que tratábamos de hacer es que es insuficiente, porque la derecha internacional y nacional siempre están preparando el momento de dar el golpe para impedir que estos proyectos populares, en nuestro caso indígenas, campesinos, puedan dar un paso hacia la consolidación de modelos fuera del sistema del establishment, y de que puedan hacer este ajuste de cuentas con la historia. Entonces, pues ha sido una lección muy dura para todas y todos en nuestro país, porque después, cuando ya esta señora autoproclamada se instaló en el palacio con su Biblia, haciendo todo un show mediático, después de aquello empezaron a no solo las divisiones internas que ellos mismos ya mostraban, resquebrajándose toda esa agrupación golpista de derecha y extrema derecha, con acciones incluso de carácter fascista, sino que rápidamente empezó el robo al Estado. Y el robo al Estado se tradujo en la corrupción en plena pandemia, porque empezó ya justo la pandemia 2020, y pues todas las autoridades de la señora Áñez, las autoridades de facto, empezaron a sacar las garras y a robar al Estado todo lo que pudieron. Y
ahí se conocieron ampliamente los casos de corrupción. Con España, por ejemplo, tuvimos uno en el que los respiradores que compraron para supuestamente los enfermos con COVID han sido traídos con sobreprecio. Medicamentos con sobreprecio, cobros ilegales en los centros de salud, el abandono de parte del Estado a la población con medidas que pudieran paliar de alguna manera esa pandemia tan terrible, paralizaron la economía, paralizaron todas las obras, los proyectos que se estaban llevando adelante hasta el 2019, no hubo inversión pública en absolutamente nada, es decir, empezó un desfalco a la economía y retrocedimos prácticamente, según algunas proyecciones, hasta 50 años en lo que se había logrado en los 14 años, ¿no? De modelo boliviano, de ese modelo exitoso que nos había puesto como una de las economías que crecía más en Sudamérica. Entonces, se produjo todo ese descalabro el 2020. Rápidamente se fue erosionando ese gobierno de facto. Así que ante el abandono en la salud, ante la corrupción, ante el desfalco, las organizaciones indígenas, campesinas, populares, nuevamente empezaron a organizarse. Pese a que teníamos prácticamente un estado de sitio donde todo era con horarios, nadie podía reunirse, las detenciones seguían. Alrededor de 1.500 detenciones hemos tenido en ese lapso. Pese a ello, empezaron a organizarse para exigir nuevas elecciones. En realidad, esta señora ilegal autoproclamada tenía que convocar a elecciones a los 3 meses de su autoproclama. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, organizaciones otra vez empezaron a exigir al ente electoral que se convoque. De esa manera, las movilizaciones empezaron. Y fue un gran bloqueo de caminos en Bolivia, en muchos departamentos, en muchos caminos, muchas carreteras, lo que presionó para que el órgano electoral plantee rápidamente una ley que convoque a elecciones y le exigió a la señora Áñez que llame a ese proceso electoral. Entonces, de ese modo, en agosto más o menos del 2020 empieza ese bloqueo de caminos, esa movilización, esa maquinaria que movía a las comunidades indígenas desde abajo, a los sindicatos en las ciudades, venciendo el miedo de la pandemia y de la represión, fueron quienes lograron que se pudiera convocar a elecciones. Esas elecciones, con todavía mucha presión, se lograron llevar adelante en octubre del 2020. Y en octubre del 2020, el movimiento al socialismo vuelve a ganar las elecciones con más del 55%. El candidato Luis Arce Catacora había sido ministro de Economía con el presidente Evo Morales durante más de 10 años, y el vicepresidente, el ex canciller David Choquehuanca. Ganamos las elecciones nuevamente, recuperamos la democracia, recuperamos el Estado de Derecho y, aunque parezca increíble, pero a esta fecha estamos todavía en ese proceso de recuperación de la economía que había tenido niveles tan buenos, pero ya con una estabilidad a nuestro pueblo, ¿no? Que ya se puede nuevamente emprender todo lo que es, saliendo también un poco de la pandemia tan dura que nos tocó, pues hacer sus emprendimientos económicos, generar, se está generando empleo desde el Estado, de las microempresas, que eso es lo que también agobiaba tanto a nuestra población. Y como volvimos
a niveles bajos en nuestra economía, también pues con ello se volvió a tener unos niveles de pobreza extrema que habíamos logrado superar. Entonces está en ese proceso, Carmen, de recuperación, digamos así, de nuestra patria. Bueno, en relación con la maravillosa exposición que acabas de hacernos, surgen varias cuestiones que me parecen interesantes. En primer lugar, yo quería recordar que cuando ocurrió el golpe de 2019, en efecto, también se produjo, para variar, esa guerra mediática fuera de Bolivia. Evidentemente, tergiversaron por completo qué era lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Y bueno, Claudia y yo nos conocimos hace poco, precisamente en Venezuela, que estábamos recordando también ese golpe de Estado y cómo ese golpe se revertió, en el caso venezolano, hace 20 años. Y yo recuerdo también, cuando ocurrió el golpe en Bolivia, cómo empezaron a aparecer por todos lados vídeos del propio pueblo, grabándose, contando, denunciando. Y gracias a eso, a nivel internacional, rompieron un poco el cerco. Entonces creo que también es importante poner sobre la mesa el papel destacado que también tiene la propia construcción de sí mismo y también en defender a esos gobiernos el propio pueblo. Y eso se vio en Venezuela hace 20 años, pero también creo que es conveniente recordar que también se vio en Bolivia en el año 2019 y que gracias a esos vídeos, gracias a esa información de periodistas que salen un poco de la necesidad, porque no es que lo sean, pero que la situación les lleva a ello, también se consiguió romper a nivel internacional el cerco mediático con respecto a Bolivia. Entonces quería recordar eso. Y bueno, quería hacerte una pregunta. En este nuevo contexto, también has comentado que Yanine Áñez, en efecto, está en prisión. Hay una investigación al respecto. Con respecto al resto de actores que participaron de alguna manera, ¿qué planteamiento hay? Sobre todo en la relación de las Fuerzas Armadas y de la policía. Se está planteando un cambio con respecto a la estrategia estatal al respecto de esas fuerzas de seguridad del Estado. Bien, creo que es muy acertado lo que mencionas, Carmen, porque efectivamente ante la guerra mediática de las grandes corporaciones, en el momento del golpe de Estado y durante el gobierno de facto, gracias a las redes sociales, efectivamente hemos logrado romper ese cerco y sacar las denuncias que habían tanto de vulneración de derechos humanos como de la corrupción, como de las persecuciones, etcétera, que se estaban dando. Y también gracias a esas denuncias que periodistas valientes, amigos de Bolivia, como por ejemplo la cadena Telesur, que ha sido fundamental en ese momento para sacar hacia afuera. Y te mencionaba que han estado acá en Bolivia, vinieron varios equipos de prensa justo por lo que estaba pasando en la crisis, pero han sido perseguidos y algunos han tenido que salir igual, así como corriendo. Entonces, esos periodistas argentinos, recuerdo Al Jazeera, estaban en Bolivia y otros, que por ahí me olvido por no mencionar, pero había un grupo importante, luego empezaron a denunciar desde afuera. Y eso ha permitido también que luego se pudieran emitir varios informes internacionales que daban cuenta de todas esas vulneraciones que se estaban cometiendo en esos días. Y entonces hoy tenemos una colección de informes internacionales que van sistematizando diferentes aspectos que han sido diferentes delitos, diferentes vulneraciones cometidas durante el gobierno de facto. Ahora bien, la deuda en la justicia es algo que seguimos exigiendo, ¿no? Han habido ya no solo la detención de Áñez, sino de algunos ex ministros y viceministros de ella. El señor Arturo Murillo, quien era este hombre de la muerte, quien ejecutaba estas acciones, está detenido en Estados Unidos, ¿no? Sobre el cual se está viendo la manera de extraditarlo, etcétera. Y
En cuanto a policías y militares, hay algunos que ya están también cumpliendo detención preventiva mientras se van ejecutando los juicios. Quisiéramos que eso fuera más rápido, porque las víctimas de las masacres principalmente son quienes exigen que se haga justicia. Justicia porque necesitamos retomar una convivencia social, pero esto no va a ser posible, no habrá paz sin justicia. Es lo mismo que escuchábamos en Venezuela, te recordarás cuando hablaban las víctimas del golpe de Estado de hace 20 años, el golpe frustrado a Hugo Chávez. Y Yesenia, una de sus representantes que hemos oído su testimonio, justamente nos contaba eso. Claro, ella dice, hemos logrado, los juicios están ya en prisión, los policías que mataron a la gente, que dispararon. Ella hoy dice que perdona a esos policías, ¿no? Bueno, en Bolivia no estamos aún en ese proceso, sino estamos en el proceso de impulsar el juicio, memoria y verdad. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Todavía falta, porque claro, al retomar la democracia no es que han desaparecido los grupos golpistas, sabemos cómo son los procesos históricos en nuestros países, la derecha sigue ahí articulada, es más, algunos ganaron espacios en ciertos niveles de gobierno el año pasado, o sea, los golpistas son gobernadores, en otros casos alcaldes, ¿no? De manera que es un poder que sigue ahí y que tenemos que seguir pues trabajando para poder construir los liderazgos que necesitamos para seguir llevando adelante las medidas del proceso de cambio. Entonces, es un proceso todavía largo, ¿no? Lo vemos que está avanzando muy lento. Quisiéramos que sea más rápido. Exigimos justicia todo el tiempo. La justicia en Bolivia es un problema estructural, ¿no? Es una de las herencias coloniales y postcoloniales más terribles que tenemos, donde una casta se ha adueñado de la justicia y por lo tanto ha generado un sistema de corrupción, de retardación, a propósito, ¿no? De chicanería, decimos aquí. No sé cómo dicen ustedes, chicanería es cuando le buscan todas las formas para obstaculizar que avancen los procesos. Y eso ocurre con todo, con absolutamente todos los casos y todos los temas. Si vamos a ver, por ejemplo, violencia hacia las mujeres, es terrible. Feminicidios, terrible, o sea, no avanzan porque no quieren que avancen, ¿no? Entonces es un sistema colonial y patriarcal de lo más profundo y estructural, y entonces esperar justicia ahí es, como te menciono, bastante lento. Pese a ello, algunos pasos ya se han estado dando. El juicio oral a esta señora Áñez ya ha empezado en una pelea entre la posibilidad de que la juzguen por la vía ordinaria o lo que ella quiere es un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por los congresistas. Pero nosotros sostenemos que eso no corresponde porque ella no ha sido una presidenta electa. Por lo tanto, no ha sido legal. Entonces, no tiene ninguna posibilidad en ese sentido. Pero entre congresistas también tenemos a la oposición, pese a que el MAS es el partido mayoritario en Bolivia, tenemos a los sectores opositores que están buscando esa figura. Así que estamos así en ese estado en el que pues todavía exigimos justicia y reparación sin repetición para las víctimas.
Y en relación con todos los elementos estructurales de la justicia, también de las Fuerzas Armadas, ¿hay alguna manera de recuperar también esa institucionalidad, tanto de la justicia como la militar, para el pueblo boliviano, para ese nuevo país que se construyó, que es el Estado Plurinacional de Bolivia? O sea, una justicia y un ejército que corresponda a ese país. Bueno, al haber recuperado la democracia, pues las Fuerzas Armadas y la policía, bueno, han vuelto a, digamos, cuadrarse al presidente constitucionalmente electo. Pero sabemos que eso no es garantía, por lo que hemos vivido. Y entonces, como decía, los sectores golpistas de derecha siguen incrustados en diferentes instituciones. Estas dos fuerzas del Estado formalmente dicen que se ciñen a la Constitución política y a sus mandatos. Sin embargo, hay un trabajo de institucionalidad, de recuperar la institucionalidad, que está en pleno desarrollo. No podemos decir que ahorita tenemos 100% asegurada la institucionalidad que debería, a la que tienen que responder. Hasta el momento están cumpliendo eso de cierta forma. Pero tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Gobierno, que son las que rigen a estas instituciones, están haciendo ese trabajo para incluso incursionar en materia de derechos humanos. Porque, mira, el informe que ha emitido el GIEI, el Grupo Especial de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, independiente, que ha entregado un informe amplio de investigación, ha señalado no solamente, digamos, una violencia tradicional, por eso yo decía incluso fascista, ¿no? De carácter fascista, porque ha habido tortura, ha habido violaciones a mujeres, ha habido acciones de racismo, de denigrar la dignidad de las personas, de ultrajarlas públicamente. Ustedes se pueden imaginar que en pleno siglo XXI tomen a una persona prisionera y la hagan, la desnuden y la hagan pasear por toda la ciudad. Es al estilo colonial. Es como cuando detuvieron a Tupac Katari y Bartolina Sisa, nuestros líderes indígenas, que luego han sido descuartizados. Ese tipo de delitos se ha cometido. Y uno se preguntaba, ¿cómo es posible que policías que han salido de una institución que 14 años ha estado en el marco del proceso de cambio, que el presidente Evo Morales ha atendido todas sus demandas, que la policía viene de extractos populares indígenas, haya cometido ese tipo de delitos, de vejámenes, que haya sido cómplice de estos otros grupos parapoliciales, paramilitares, permitiendo que vándalos hagan y deshagan en ciertos puntos. Uno se pregunta hasta ahora, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Lo mismo con las Fuerzas Armadas. Si bien igual el presidente Evo Morales atendió sus necesidades materiales, infraestructura, equipamiento, etcétera, etcétera, vemos que aquí falta profundizar una formación que va a la subjetividad de los miembros y las miembros, porque ahora hay muchas mujeres en estas instituciones. No es posible que eso pueda suceder en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso se está todavía, como te menciono, en desarrollo y en un veremos, en un punto suspensivo. Queremos ver que eso funcione. Queremos ver que eso dé resultado y que podamos decir, estas Fuerzas Armadas y esta policía están al lado de su pueblo.
queremos ver. Bueno, hablando de querer ver cosas, ¿cuál es la relación actual del nuevo gobierno boliviano con respecto a la Organización de Estados Americanos, a la OEA? Que al fin y al cabo fue el elemento indispensable para que se llevara a cabo ese golpe. Bien, en términos formales, una vez que recuperamos la democracia, se ha nombrado un nuevo representante de Bolivia ante la OEA. Es el señor Arce Saconeta, ex ministro. En la formalidad cumple, digamos, lo que se tiene que cumplir porque es parte de un conjunto de organismos internacionales. Sin embargo, nuestro presidente Luis Arce en varias ocasiones ha manifestado que no va a estar presente donde se encuentren siquiera delegados de la OEA. Y eso ha pasado ya durante las elecciones, durante la asunción del presidente Luis Arce al poder, ha pasado durante las fechas emblemáticas donde el presidente hace un informe a la nación, lo dijo claramente. No puedo estar en el mismo lugar donde esté presente la OEA, que no solo nos ha robado la democracia, no solo nos ha interrumpido un proceso de cambio para las mayorías, sino que hasta la fecha siguen mintiendo porque no se han retractado. No se han retractado de toda esa arremetida que le han hecho al pueblo boliviano, ¿no? Eso también hay que aclarar. No es un tema de una persona, no es que solo le han afectado a Evo Morales, sino que le han afectado a un pueblo entero. Y el presidente Luis Arce ha sido muy claro en eso. Si bien, como te menciono, tenemos ahí una representación formal, no tiene mayor acá en Bolivia en los asuntos políticos, no gravita la OEA en absolutamente nada. A diferencia de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Que sí, en este momento ya está en un nivel de coordinación con varias instancias de gobierno, del Estado, en este proceso de recuperación de varios pilares que teníamos de la sociedad, de los derechos indígenas, de los derechos culturales que pues también han sido arrebatados en su momento. Ayer estaba nuestra dirigente nacional de las mujeres indígenas, Bartolina Sisa, haciendo una propuesta en Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, esa es la diferencia en las agendas que estamos manejando a nivel internacional. La OEA no gravita prácticamente en Bolivia. Vimos que Nicaragua, por ejemplo, ha expulsado o se ha retirado, ¿no es cierto? Entonces, no hemos llegado a ese nivel. Seguramente será un tema de Estado que lo analizarán, porque como te mencionaba, aquí nadie se ha retractado de los delitos que se han cometido. Claro, es que en relación, Venezuela se marchó de la OEA, Nicaragua recientemente se ha marchado de la OEA y nadie, creo, en la historia reciente nadie tiene más motivos para marcharse de la OEA que Bolivia, precisamente por lo que estábamos hablando. Bueno, pues siguiendo un poco con todos estos temas, ¿qué planes hay ahora ya con esa recuperación del gobierno de la democracia, de continuar ese proceso de cambio? ¿Qué cosas se están poniendo sobre la mesa como más urgentes en este momento en Bolivia? Bien, nuestro presidente Luis Arce ha planteado una agenda de recuperación inmediata de la economía, ¿no? Y durante ya el 2020-21 y parte del 22 se está implementando una serie de medidas apuntalando a justamente hacer eso. Con ese objetivo, entonces, bueno, se ha logrado estabilizar la estabilidad que necesitan tanto el Estado como la empresa privada, la microempresa,
para mover la economía a través de la construcción, de la inversión pública, y eso se ha estado haciendo en este tiempo. Tenemos esa gran ventaja de que tenemos un banco central fuerte que, como ya venía desde más de una década aplicando un modelo que ha mantenido el nivel del dólar en relación a nuestra moneda sin moverse, eso permite pues que, como decía, las inversiones se puedan mover, puedan llegar, puedan generar una serie de movimientos de exportaciones, de importaciones. Por otro lado, también se ha estado impulsando la etapa de la industrialización de nuestros recursos naturales. Durante el gobierno de facto les había dicho que se ha paralizado todo, inversión pública, proyectos de industrialización, etcétera, etcétera. Entonces se ha ido removiendo eso nuevamente, de manera que hoy ya tenemos uno de los sectores importantes que es hidrocarburos. Está otra vez con su, por ejemplo, la planta de Uria, que ya está funcionando casi al 100%. Sobre el litio, también el gobierno ha retomado ese proyecto, haciendo nuevamente, es que es increíble cómo se mueven estas cosas, pero haciendo otra vez, como poniendo a funcionar otra vez la industria, ¿no? Pues y eso había tenido un costo económico tremendo también. Entonces está nuevamente viéndose esa posibilidad. Por eso el presidente en sus viajes a México habló de poder ver la manera de que se puedan conjuntamente hacer proyectos entre ambos países, y se están analizando otras propuestas, ¿no? Porque hay mucho interés en que el litio boliviano pueda servir para la industria. Pero aquí lo que se quiere es que sea una industria boliviana, primero para los bolivianos. China también está en ese plan, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ya con el tiempo cómo se van madurando. El segundo tema clave que el presidente Luis Arce ha atendido es la salud, porque como les había dicho, durante la pandemia y el gobierno de facto, pues el pueblo estaba abandonado, no solo porque se dedicaron a la corrupción, a malversar fondos, no querían inaugurar hospitales porque los había construido Evo Morales, no querían inaugurar. Es que a ese nivel llega, ¿no? Digamos, esa derecha obtusa, ignorante, para atender las necesidades de un pueblo. Entonces, el presidente aplicó también medidas de shock en la salud, de manera que ya el 2021 se hicieron varias medidas, desde el tema de abrir esos hospitales que estaban cerrados, equiparlos, porque no querían los de facto equiparlos tampoco. Se compraron las vacunas, yo creo que a tiempo, porque se lograron buenos niveles de prevención en la población. Se reactivó el Seguro Universal de Salud, que es una de las grandes medidas que nuestro pueblo ha esperado durante décadas y que estaba igual, pues venía ya aplicándose con Evo Morales. Entonces Luis Arce lo retomó. Hoy tenemos ya un sistema de universal regular, que quiere decir que está funcionando y que la gente puede ir a inscribirse para tener acceso al derecho a la salud. En esos dos temas claves, economía y salud, es lo que más se ha estado trabajando. Entonces, bueno, en esta gestión, en 2022, se le está dedicando a otros dos temas fundamentales. Uno es la justicia, que como había yo ya descrito, es una justicia colonial y patriarcal, y
casado a una reforma en la justicia que se está trabajando profundamente, está la atención a problemas sociales grandes que tenemos como la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, este año también se le ha nombrado como el año de la despatriarcalización, donde se están diseñando políticas que van a ir a atender a las mujeres, no solamente en cuanto a la atención a la violencia, ¿no? Sino otro tipo de políticas que también, claro, vaya a ayudar a tener, por ejemplo, viviendas, créditos con ciertos beneficios, cosas que muchos países lo hacen, ¿no? Pero que, como les decía, durante un año hemos perdido todo estancado. Entonces se está recuperando todo aquello. Y en esto de la reforma de la justicia, es importante que vaya casado con la despatriarcalización, porque así se van a poder atender los juicios que están parados ahí, de feminicidios, de violaciones, de violencia sexual, de otro tipo de violencias, y también que van a hacer este tipo de lo que hablábamos de la deuda de justicia que tenemos del gobierno de facto. Entonces, esa es la agenda en esta gestión, ¿no? Y bueno, a la par de ello, también me gustaría mencionar que se está trabajando en la recuperación también de una red de medios alternativos que se tenía en Bolivia y que han sido silenciados por el gobierno de facto. Porque claro, los han perseguido, les han quemado sus equipos, les han robado, les han desmantelado en muchos casos, a una red de medios indígenas populares y que se está recuperando poco a poco. Entonces, esa también es una agenda que está ahí pendiente y que está ahí dando pasos paulatinamente para, pues, otra vez llevar la voz desde las comunidades, los centros de trabajo, los sindicatos, que aquí en Bolivia estaba, pues, bien constituida, ¿no? Tenía un peso importante. Así que esa red está también en ese proceso y pues ya iremos conociendo más novedades sobre que podamos difundir con todas y todos ustedes para que sigan estos medios que hacen una labor fundamental de contrarrestar ese modelo hegemónico de comunicación, como también lo hace la comuna, ¿no? Y además eso también en la experiencia de comunitaria de hacer todo eso, que también es una experiencia de lucha, que no solamente se lucha en las trincheras, como algunos creen, sino que hay muchas formas de luchar y la comunicación es una de ellas. Quería preguntar también en relación, bueno, dos preguntas. Bueno, la primera es en relación con la región, con América Latina. O sea, Bolivia es uno de los que se llamaron los gobiernos progresistas latinoamericanos, que era un bloque que además es un bloque contrahegemónico, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, teniendo un papel destacado en el cambio, en ese cambio que se llama el multilateralismo, que se origina, aunque algunos crean que no, en América Latina, precisamente gracias a todos estos gobiernos. ¿Cuál es el papel que en este momento, en esta fase, ves que pueda cumplir Bolivia dentro de ese proceso y cómo está ese proceso? ¿Está fuerte, está en flujo, está en reflujo? ¿Cómo ves tú ahora mismo esa situación? Bien, dentro de lo que nosotros llamamos la diplomacia de los pueblos, que es esa política exterior que ha inaugurado el presidente Evo Morales, el presidente Luis Arce le está dando continuidad, en la cual uno de sus principios es Bolivia se relaciona con todas las naciones en el marco de la soberanía y de la autodeterminación. Entonces, en la medida que hay respeto a nuestras decisiones y nuestra soberanía, nos podemos relacionar y podemos tener un nivel de integración, incluso económica, ¿no? Ahora, en la geopolítica latinoamericana han estado habiendo muchos cambios, ¿no? Pues desde Argentina, lo que está pasando en Chile,
pronto Colombia, Perú, que también ha atravesado, está, bueno, después de un cambio de gobierno con una crisis, pero en fin, hay un reacomodo, ¿no?, evidente de las fuerzas políticas y de lo que podemos llamar los gobiernos progresistas. Nosotros aquí decimos que cada país, cada pueblo tiene su propia forma de entender y de llevar a la práctica ese progresismo. No hay una sola izquierda o un solo progresismo, quizá, ¿no? Cada país tiene su modelo y en el marco de ese respeto de soberanía nos podemos relacionar. Pero hay algo que hemos estado viendo que nos parece interesante y que en lo que podemos contribuir y también seguir aprendiendo es en que Bolivia es de los primeros países que ha constituido un Estado plurinacional. Y entonces ese modelo plurinacional, ese horizonte que incluye las diversidades, ¿no?, que respeta la diversidad, etcétera, es algo que está recorriendo por varios de nuestros países en América Latina. Entonces, ahí nos sentimos realmente muy orgullosos de que nuestro pueblo haya luchado y haya logrado hacer que esta sea una política que haya sido la refundación de nuestro Estado en ese sentido, y pues estamos abiertos a que eso pueda, que podamos nutrir esas nuevas experiencias y también, como decía, aprender, ¿no? Seguir aprendiendo. Pues ahí nos ha alegrado mucho que en Chile se haya, por ejemplo, ya aprobado esa visión pluricultural dentro de de su proceso constituyente, ¿no? Pues quisiéramos que Argentina avance en aquello, en la medida pues de que los pueblos indígenas que han sido los protagonistas de estas tierras, dueños además desde siempre, recuperen ese nivel de dignidad, ese nivel de lugar en la historia, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que eso siga avanzando. Eso por una parte. Por la otra, creo que el segundo punto en la agenda a ese nivel también son los recursos naturales, ¿no? Porque son los que van a permitir llevar adelante políticas sociales que vayan a beneficiar a las grandes mayorías. Entonces, ahí Bolivia también siempre lo ha expresado, está abierta y dispuesta a poder hacer ese tipo de integración, como decíamos. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas, este multilateralismo que nace justamente desde América Latina, yo creo que va a ser realidad nuevamente en la medida que estos cambios se vayan consolidando en los poderes, ¿no?, de nuestras naciones latinoamericanas. Y estoy segura que va a volver la CELAC con toda la fuerza que tenía, va a volver el ALBA con toda la fuerza que tenía, UNASUR que ha sido tan importante en momentos críticos. Esto, por ejemplo, que le está pasando a Perú, no hubiera estado pasando si tuviéramos un UNASUR fuerte, ¿no? Así que estamos totalmente esperanzados y convencidos de que esos espacios van a volver a ser los espacios de integración y de defensa de los pueblos latinoamericanos. Bueno, pues para terminar, quería hacerte una pregunta así un poco más, bueno, personal, pero política, que suelo hacerla a veces a algunos de nuestros entrevistados. Y es que, si quieres, nos digas cuál sería tu referente a nivel político. No tiene que estar vivo, puede estar vivo, muerto, o puede haber muerto hace muchísimos años. Recomiendes un libro y, bueno, y unas últimas palabras y ya. Bueno, a ver, Bueno, pueden ser varios, que a veces es complicado, ¿eh? Pueden ser varios, no tiene que ser uno.
Ya, bueno, a ver, dos referentes entonces. Bartolina Sisa, que es una lideresa indígena que tuvimos en las luchas coloniales, ¿no? Por la libertad. Y Frida Kahlo, que es otra referente para mí, que creo que cruza todas las fronteras y que en otro contexto también fue una luchadora por la libertad y que está presente hasta el día de hoy. Es mucho más universal que Bartolina, pero pues ambas creo que son dos grandes mujeres que deberíamos seguir. El libro, pues el que trajimos de Venezuela, el de Ramonet, que lo estoy leyendo, que se llama El Imperio de la Vigilancia. Este libro que nos está contando cómo, pues, ¿no? Se ha instalado todo ese sistema casi universal a través de los medios digitales, las redes sociales, que realmente nos tienen ahí con los focos ahí puestos. Es como volver a releer a Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Porque si no hacemos lo que quiere el sistema, entonces nos caen con, qué sé yo, pues un golpe de Estado, ¿no? Todo lo que hemos conversado en esta hora tan amena contigo. ¿Y cuál era la última? Bueno, lo último, unas pequeñas palabras sobre lo que quieras, ya a modo de despedida. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, muy contenta de poder conversar en este tipo de formato tan así, más informal, más tranquilo, ¿no? Sobre diferentes temas. Para mí es un orgullo poder hablar de mi país hacia afuera y que haya gente interesada, compañeras, compañeros como ustedes, que como bien decía, creo que llevamos adelante esa lucha también desde la comunicación, que contribuyan pues a la liberación de nuestros pueblos, ¿no? Hay mucho que hacer y estamos para hermanarnos en la medida que tengamos posibilidades. Ves que nos conocimos casi casualmente en Venezuela en un evento tan importante como es el encuentro contra el fascismo y que viste que casi no tuvo repercusión en los medios hegemónicos, ¿no? Por todo lo que vive Venezuela y por todo también lo que van a siempre intentar silenciar, que signifique contar lo que están viviendo en nuestros pueblos en sus procesos de emancipación. Entonces, siempre dispuesta, siempre acá desde Bolivia para colaborar, contribuir a fortalecer esas redes transnacionales de la comunicación, que también las podemos hacer y que pues vayan a hacer también algo, un pedacito, aunque sea de ocupar ahí mostrar lo que estamos haciendo y lo que podemos soñar todavía. Y ser optimistas, ¿no? Porque la vida continúa, Carmen. Pues muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. De muchos de los temas me hubiera gustado poder profundizar, pero no íbamos a ir un poco de la cuestión concreta, que era hoy lo del golpe, pero me gustaría profundizar mucho sobre muchas cuestiones que has ido exponiendo, pero bueno, como decía Miguel Hernández, tenemos que hablar de tantas cosas, compañera del alma, compañera. Así que nos vemos pronto. Un saludo y que estén muy bien.